levantarse. ¿Cuántos estamos gozosos? Gloria a Dios. Hoy es un día especial, ¿verdad? Sé que todos los días serán especial. Hoy es un día de celebración, ¿verdad? Así como veo, son 14 años. Felicidades. Y damos gracias a Dios por sus pastores. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Díganlo como que si tuviera autoridad. Amén. Gloria a Dios. Porque imagínense si por ahí estamos grabando ahorita un video. Usted se los enseña a la congregación. Por cierto, antes de que se olvide, reciban saludos de mi esposa, los pastores, a toda la congregación. Que se escuche que no los de Oaxaca gritan bien duro. Dale un aplauso al Señor. Sé que no me ha quedado mal, pero vamos a hablar. Voy a hablar, usted va a escuchar. Y qué bueno que hay música. Yo doy gracias a Dios que estuvieron ministrando la música, hermano. Y es hermoso ministrar cuando hay música, porque la música es espiritual, toca nuestro espíritu, para bien o para mal. Si te sales de escuchar una música paganísima, te llenas de demonios, amado poder. Pero si es en el Señor, eres ministrado por la unción, que es el que vamos a hablar. Eres ministrado por la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Deja que la unción te esté ministrando lo que estoy hablando. No necesito ponerte las manos ni nada. La palabra es espiritual y va fluyendo, va tocando tu espíritu. Y lo que voy a estar hablando de la unción es cómo tú permanezcas cuando eres tocado por la unción. Cómo esa unción permanezca en ti y fluya y vaya subiendo de una etapa espiritual a otra. Alabamos al Dios viviente. Primero que nada, esa unción va a fluir cuando tú comienzas, más bien recibes al Señor. Hay oración, palabra y servicio. Esa unción va a estar sobre ti. Y voy a hablar tantas cosas que nomás te voy diciendo los versículos para no tomar tiempo, porque es celebración. A lo mejor ya tienes un poquito de hambre. Va a ser el apóstol, miren, estaban de por sí venimos medio ayunados y luego nos dejó sin comer casi, ¿verdad? O trajimos nuestra bebida y ella está caliente, no hay que ir a conseguir unos bienes. Pero esto es importante. Dios, cuando yo hablo, usted recibe llaves en sus manos, donde tu espíritu te las recibe, tú las puedes usar. Entonces, voy a dar lectura un versículo y después vamos a orar. En Hebreos 9:14, la carta de los Hebreos 9:14. Amén. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A ver, diga, para que sirváis al Dios vivo. Con autoridad, para que sirváis al Dios vivo. Cierra tus ojos y levanta tu mano derecha y repite: Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu palabra y por la unción que está en este lugar para ministrar mi vida, mi asignación para la gloria de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Si servimos a un Dios vivo y nos movemos en la vida de Dios, tenemos que saber
cuando Dios nos toca, o cuando tienes una vida de oración o de lectura, cómo ese fluir va creciendo en tu vida. Porque la vida es muy importante. De hecho, el propósito de nosotros es vivir en el Señor. Amén. En términos generales, tu asignación es vivir en el Señor. De ahí se desprende tu llamado, tu asignación. Pero si tienes esta palabra aquí, vivir, todo lo que tiene vida se mueve. Tú tienes que estar en movimiento. Esa es la introducción. Ahorita nos vamos a pensar. Tienes que estar en movimiento. Amén. Todo lo que tiene vida en la ley de la vida en esta tierra tiene movimiento. Todo lo que tiene vida se alimenta. Te tienes que estar alimentando de la palabra de Dios. Todo lo que tiene vida crece. Todo lo que tiene vida se va desarrollando. ¿Cuántos alabamos al Señor? Todo lo que tiene vida madura. Y todo lo que tiene vida da fruto. Y todo lo que tiene vida se multiplica. Dale un aplauso al Señor. Amén. Prácticamente es la ley de la vida espiritual. Pero hablemos otros puntitos antes de entrar en la oración. Dice que el Señor, cuando venimos a Jesús, viene su sangre preciosa por el Espíritu de Dios y nos limpia de obras muertas. Y nosotros servimos a un Dios vivo. Quiere decir que las obras muertas no tienen un valor delante de Dios. Pero nosotros queremos servir a un Dios vivo. Nuestras obras deben de ser en vida espiritual. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y antes de que entre el mensaje, te voy a mencionar otras 7 cosas. ¿Qué son las obras muertas? Sí, porque vamos a hablar de la unción. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Vamos a hablar cómo permanecer ¿qué? En la unción. ¿O quieres comenzar? Piensas las investigas. O te las digo, ¿quieres escucharlas? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? No todos levantan aquí, hay hambre poderosa de Dios. Ahora cuando esté allá en el estado de México, allá tienen hambre de la palabra de Dios. Por eso el Señor los sacea bajo su poderosa palabra. Cuando hay obras muertas, miren, una obra de vida, cuando es en el Señor, bajo la unción del Espíritu Santo que está ahí, una obra de vida, todo se hace en fe. En fe. A ver, digan fe. ¿Saben por qué se hace en fe? Para empezar una obra para el Dios viviente. Porque la primera demanda en los cielos, lo primero que se nos pide después de ser salvos, perdonados de nuestros pecados, tener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es fe. Es la primera demanda del cielo para que el Eterno observe y respalde tu vida. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, toda obra, toda acción que tengamos tiene que ser en fe, porque así agradamos a Dios. Y es la primera demanda que se nos pide. ¿Para qué? Para empezar a tener un historial de servicio en Dios. Amén. Una obra de vida, como número 2, se hace en la autoridad de Dios o bajo autoridad. Cuando estás bajo autoridad, lo que estás haciendo en el reino de Dios, tú de ahí comienzas a ser autorizado. Te mueves en la autoridad de Dios. Entonces quiere decir que cuando tú estás haciendo algo, vas autorizado por Dios. Pero tienes que estar bajo autoridad, porque la autoridad es lo más importante para Dios.
en el universo, en el mundo espiritual, como tú lo escuches, hay nada más dos lados: el lado de la autoridad de Dios o el lado de la rebelión a Dios. Entonces, cuando estamos en autoridad, empiezas a tener obras vivas. Y tres, después, otra obra para que veas que estás no en obras muertas, sino en obras vivas, es que lo haces en el poder de Dios. En el poder de Dios. Bueno, no es lo mismo. Unos pueden usar su poder que tienen, pero sin estar bajo autoridad, estar en rebelión. Pero lo haces en el poder de Dios. Dice la Biblia, no es con fuerza ni con ejército, sino con espíritu, dice el Señor. Amén. Lo comienzas a hacer en el poder de Dios, bajo autoridad, en fe. Y después, amado hermano, no nada más eso, sino que tú lo comienzas a hacer todo para la gloria de Dios. Es más, lo más importante aquí cuando Dios observa es que sea para su gloria, no para la tuya o no para agradar a alguien, sino para agradar al Dios de los cielos, al que creó todo lo que tú ves y lo que tú no ves. Cuando tienes en mente y comienzas a servir, dices, esto es para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor? Empieza a moverse en tu vida. Lo haces para la gloria de Dios. Y otro punto, lo haces en el espíritu. Eres alguien espiritual. Aún hasta para adorar a Dios, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario, ya eso busca el Dios a esos adoradores. Yo mucho tiempo investigué, ¿qué es adorar a Dios del espíritu? Uno me decía de una forma, otro, Señor, en pocas palabras, porque como que no tengo tanto entendimiento para un mensaje tan largo para algo sencillo que es adorar a Dios en espíritu. Adorar en espíritu y en verdad es algo tan sencillo y tan simple. Esa palabra adoración, Dios en mí, yo en Él, esa es la palabra en sí, adoración. Darme vida y su vida viene a mí. Adorar en espíritu es eso, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es adorar a Dios en el espíritu y en verdad, que se haga tu voluntad y no la mía. De hecho, el maestro lo enseñó en esa oración conocida como el Padre Nuestro. Adorar en espíritu y en verdad, cuando tú estás dispuesto que se haga tu voluntad y no la mía. A ver, que se haga tu voluntad y no la mía. Tú empiezas ahí a orar en espíritu y en verdad. Porque si es en la voluntad de Dios, va a ser una verdad viviente. Esa palabra verdad es información original, información no adulterada, y aquí está en su palabra. Amén. Que se haga su voluntad y ¿qué? Y no la mía. Y por último, obras vivas se hacen bajo la unción del Espíritu de Dios. Alabamos al Señor. Bajo la unción del Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver unos puntos ahorita. Vean, vamos a leer la Biblia. En Lucas 4, Lucas capítulo 4, el mejor ejemplo que tenemos para la unción. 4:16 al 19. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista
vista a los cielos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Den un aplauso al Dios viviente. Es un ejemplo muy poderoso para la unción. ¿Y qué tiene que ver con lo que me dijo antes y ahorita lo que me va a decir después? Una cosa es que el Espíritu del Señor esté sobre mí. Eso es para servirle a los demás, para ministrarles. Porque cuando alguien no tiene a Dios, no tiene a Cristo, viene con problemas de todo tipo. Puede venir endemoniado, puede venir con una enfermedad, vienen quebrados, matrimonios destruidos, familias desintegradas, vienen con cargas, vienen con prisiones, dentro de una prisión limitados, no pueden ni acercarse a Dios, hay que abrir esa prisión. Eso es lo que hizo el maestro. Dice, está el Espíritu del Señor está sobre. Y lo que te dije atrás es que primero, antes que esté sobre, debe de estar en ti. El Espíritu está en mí. Cuando recibimos a Jesucristo, le pedimos Espíritu Santo. Dice Dios que pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y en ese espíritu pone su Espíritu Santo. Ahora está en ti. El que esté en ti es para que Dios ministre tu vida. Es para ti. El que esté el Espíritu de Dios en ti, el que esté sobre de ti, es para los demás. Alabamos al Señor. Y eso es muy importante, porque debemos de empezar con nosotros. Que Dios trabaje en nuestras vidas, para que nosotros tengamos éxito en trabajar con los demás, bajo el respaldo de Dios. Eso es muy importante, porque si lo queremos hacer al revés, entonces cuando nosotros empezamos a servir a Dios, comenzamos a chocar con muchos obstáculos, más de los normales, los que a lo mejor no son ni la voluntad de Dios. Hay algunos que están dentro del plan de Dios para que tú seas un vencedor. Yo soy un vencedor, porque si yo voy a hacer algo, tengo que hacer para que yo tenga una victoria en Cristo. A ver, debes de tener una victoria en Cristo. Dile que está a tu lado. Dile con autoridad, debes de tener victorias en Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Sabían que no es bíblico ser recompensado sin una victoria? ¿Sabías que nosotros fuimos diseñados para ser vencedores? Por ejemplo, bueno, si Dios ya dio su vida a Jesucristo, ¿por qué dejó al diablo? Por una razón. Para que tú con el poder del cielo tú lo venzas y tú seas un vencedor. Y seas más que vencedor y puedas ser recompensado, puedas ser victorioso. Porque dice Apocalipsis 1 y 2, dice, al que venciere le daré, al que venciere le daré. Y nosotros queremos que nos dé, pero tenemos que ser vencedores. Dale un aplauso al Dios viviente. Tenemos que tener victorias en Cristo para poder ser recompensados. Aleluya. Por eso el diablo está aquí. Los demonios, y qué bueno, porque tú estás aquí para hacer luz donde hay tinieblas. Y la unción, cuando tú la empiezas a desarrollar, va aumentando como la luz de la aurora, va de gloria en gloria. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser en tu asignación, en cualquier área de tu vida, la unción está presente. Pero te voy a poner un ejemplo en algo muy común que debemos de hacer diario, en la oración. Tienes al Espíritu de Dios, recibiste una presencia maravillosa, se te ministró la palabra, veniste el día de servicio, saliste con la unción. Entonces tú mañana o en la noche comienzas una vida de oración, de intimidad con Dios.
Hay una unción, comienzas a agarrar en esa atmósfera, antes de que se te vengan los frijoles, antes de que se tenga que trabajar, no, haz toda una conquista en esa atmósfera en que tú estés a solas con Dios. Tienes una atmósfera, hay una unción, y tú comienzas a adorar a Dios, una vida de oración para estar con Dios, Dios contigo. Hay una unción ahí, donde Él comienza a hablarte, te comienza a revelar, a redarguir si no hay algo no confesado. Ahí está la presencia del Espíritu de Dios. Y comienzas ahí a desarrollar eso. Un día, 2, 3 días. Y llegas al día 40. ¿Sí? Porque 40 días es un día de transformación. Aún una mente es 40 días. Por algo siempre el 40 que prueba 40. 40 días. Hasta tú dices, hoy te voy a hablar. Porque me dijo el apóstol que 40 días. Hay un amigo que no podía citar en 40 días. Después de eso, tú conquistaste el estar con tu amado, con el Espíritu Santo día a día. Alabamos al Señor. Y después de la oración, hay una unción que te mete a la intercesión. Ya no es por ti, ahora por otros. La unción de intimidad me lleva a la unción de intercesión. Y comienzo a orar por los demás, a orar como si empiezo por el reino, primero por mis autoridades, mis pastores, por los líderes, por los de la alabanza, bendecirlos. Y tú estás orando, estás desarrollando unción, estás desarrollando una unción. Tienes intimidad, después te vas a orar tu intercesión, a lo mejor 5 minutos o 10, ya empiezas a desarrollar tu unción. Y fluye, pasas, y durante un tiempo después pasas a otra etapa. Después de intercesión, te metes a otra etapa que se le llama guerra espiritual, porque ya empiezas a tener oposición invisible. Se crea una diferencia en una guerra por intercesiones de la tierra a los cielos. Es de pedir por los demás, es de pedir por los demás. No estás en ti, pedir por los demás. Lo que tú hagas por otros, Dios lo va a comenzar a hacer por ti. Pedir, orar por los demás. Dejar de olvidarte de ti, pedir por los demás. Hay una ley, como dijo el maestro: lo que tú hagas por otros se va a hacer hecho doble. Y después entras a una posición de guerra. Dices, caray, que hay otra unción. Sí, hay otra unción. Y después das un paso más y tú agarras y caray, hay oposición. La guerra es al revés, entre lo espiritual a lo terrenal. Después de pedir, tú comienzas a ordenar a todo aquello que le está estorbando, demonios, lo que se te venga, lo que Dios te meta. De la intercesión te vas a la guerra a ordenar. Ahí es donde de lo espiritual o terrenal o de los cielos a la tierra, a usar autoridad. Por eso te digo que hay que estar bajo autoridad, porque si no ahí te quiebra el enemigo. Entonces en esa unción la desarrollas a ordenar. ¿Sabes qué? Hay tal hombre fuerte en tal familia, le ordeno que se vaya, que deje libre esa familia, que sea restaurada, que tenga hambre de Dios, que tenga revelación, que empiece a buscar a Dios, que tenga un deseo de orar, un deseo de leer tu palabra, un deseo de ser restaurado. Padre, se pone el poder para que él pueda perdonarse, perdonar a los demás y sea restaurado. Comienza una unción de guerra. Esa unción comienza a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Un tiempo ya te volviste un guerrero. No eres un intercesor, ahora eres un guerrero. A ver, dígame, un intercesor, soy guerrero. A ver, diga, soy guerrero. Con autoridad, hermano, soy guerrero. Otra más, soy guerrero. Y después comienzas a fluir, a fluir, a fluir. Ya te mueves a otra esfera de la unción, a otra esfera. Ya tú eres un guerrero, una unción de guerreros, una unción profética, donde el Señor te comienza a mostrar más específicamente, a ver y a escuchar su voluntad. Y estás orando, orando, y
empieza, aunque no seas profeta, pero es una unción que está ahí del Espíritu Santo. Una unción que está presente, que golpea, es un puño poderoso. Es como hay lugares que levantan una obra, es como ahí no se levanta nada. Fue un evangelista, no pasó nada. Pues aunque sea evangelista o pastor, deben de tener una unción profética donde golpean las tinieblas. Amén. ¿Por qué? Porque el fundamento es apóstoles y profetas. Y no necesita ser un apóstol o un profeta, necesita tener ese nivel de unción para levantar congregaciones, iglesias. Es una unción que está sobre ellos. Entonces comienza a ver las obras de las tinieblas con más claridad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Den aplausos al Señor. Amén. Y comienzas a desarrollar unción. ¿Y sabes qué se llama? Una unción apostólica. Así como en el libro de los Hechos, de una unción profética que subes otro poco, una unción apostólica, donde comienzas a ver los diseños, no nada más de los reinos, sino de los de las tinieblas. Comienzas a ver los mapeos de todo, cómo se mueven sus estructuras, de cómo hay enemigos bien estructurados, pero también de cómo hay pueblo de Dios súper más estructurados, súper más sofisticados. Porque en el reino de Dios nosotros tenemos la mayor revelación. Hay más sofisticación en el reino de Dios que en el reino de la oscuridad. ¿Por qué me dice eso, apóstol? Porque aún cuando vas a orar, estás en la esfera terrenal. Luego hay una capa de las tinieblas que es necesario cruzar. Una oración verdadera siempre tiene que cruzar una capa de las tinieblas. Una oración verdadera nunca está libre de un ataque con las tinieblas. Entonces tú penetras y comienzas ahora a ver desde arriba hacia abajo con más claridad. ¿Por qué? Porque estás con el Altísimo, con el que es nuestro castigo. Estamos de arriba hacia abajo observando otras cosas. Entonces una unción apostólica, tú comienzas a ver todos los diseños con más claridad porque estás moviéndote en una unción poderosa. Dale un aplauso a Dios Todopoderoso. Amén. Alabamos al Señor. Parece caray, porque eso ya no me gusta. Sí. Así es como predica un apóstol, con ese tipo de revelación. Y ya después de la unción apostólica te vas a dar más bueno. De una unción apostólica entras en la gloria de Dios. La gloria de Dios. Una vez hablé de la gloria de Dios en Estados Unidos. Y no sabía que hay diferentes tipos de gloria. Es que en el hebreo dice cabot, no dice shekinah, cabot, diferente. Hay niveles de gloria. Y en la gloria de Dios, ¿qué pasa? Cuando está la gloria de Dios, cuando ya te metiste y eso empieza a fluir por la unción que estás ministrando, ya no hay manos, no se necesitan manos, viene el Espíritu y empieza a tocar como Él lo debe de hacer. Amén. En la unción tenemos que estar hablando, reprendiendo, pero en la gloria de Dios Él toma el control y empieza a orar. Toma el control en tu familia, toma el control en tu vida, toma el control en la congregación y comienza a tomar el control en el territorio donde tú estás. Es la gloria de Dios. Porque donde está la gloria de Dios suceden cosas extraordinarias. Es como el apóstol Pedro, no sé cuántos, es ahí estar alineado a la gloria de Dios. ¿Quieres que te ponga el ejemplo? Dice que pasaba y su sombra tocaba los enfermos que él decía, sanaba. ¿Cuántos han escuchado eso hablar? ¿Sí lo escucharon? Y dice, bueno, ¿qué es eso? Era la gloria de Dios. Él nada más se sabía poner en el lugar que era el correcto. Un alineamiento espiritual. Tú te sabes poner en el lugar correcto y Dios va a obrar. ¿Qué es una alineación? Ok, tiene que estar el sol. Después me tengo que poner yo, después mi sombra y después el enfermo. Ese es un alineamiento espiritual. Dale un aplauso al Señor. Amén. Esa es la revelación que el Señor quiere que tú estés haciendo. Y ese es el nivel que se movía el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sabían irse metiendo, sabían las etapas, sabían los tiempos, las temporadas. Y eso es importante. Una oración era suficiente y empezaba el Señor a ministrar. ¿Qué es lo que sucede?
ministrando en esta hora y tú dices, bueno, no necesitas sentir, necesitas creer y aferrarte que Dios es tu Dios y que tú eres su hijo y que Él te ama. Dale un aplauso al Señor y Dios comienza a trabajar en tu vida. Y si hoy por mí no me caí, aquí lo importante si es con que no es caída, lo importante es que tú creas lo que Dios hace, amén. Y Dios comienza a orar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Te vas metiendo. La gloria de Dios se va a mover. De hecho, lo más importante para Dios es su gloria. Todo tiene que ser para su gloria. Pero decía, una gloria es la gloria del sol, otras de la luna, todo para su gloria. El propósito final de todo es para su gloria. Entonces, me va a hablar de la unción o de la gloria, de la unción, porque el Espíritu Santo te lleva a la gloria de Dios, te lleva a que termine. Es más, todo fue creado con una gloria, todo fue creado con una gloria. Tú tienes una gloria, yo tengo una gloria. ¿Cuál es? ¿Cómo que tengo una gloria? Sí, tengo una gloria, pero esa gloria tiene que brillar y que todos lo observen. En otras palabras, es tu asignación con la unción del Espíritu Santo que se vea. Sí, porque dices, le doy la gloria a Dios, pues tienes que tener gloria. ¿Qué es darle la gloria a Dios? Dar lo mejor de ti, de tu llamado, de tu asignación, de tu vida. Lo que Él te dio, volverlo a regresar, Señor, tú recibes toda la gloria, porque solo tú eres digno. Hasta una planta tiene gloria, una flor tiene gloria. Un árbol de frutas tiene gloria. ¿Cuál es la gloria? Un árbol de naranja lo siembran, crece, se desarrolla, se multiplica lo que tiene de la vida, después da fruto, y después de ese fruto tú partes una naranja y sale jugo. Esa es la gloria de la naranja, el jugo de naranja. Entonces me tiene que partir, sí, porque ahorita vamos a ver cómo permanecer la unción, y una de esas es el quebrantamiento. Y no que te vengan tribulaciones y tanta cosa, sino que tú solo te sepas quebrar en humillación diaria delante de Dios. ¿Sí? Para eso solo de vez en cuando un ayuno aquí. ¿Por qué? Porque la carne, el enemigo más poderoso al que te enfrentas no es el diablo ni los demonios, eres tú mismo, la naturaleza caída, que hay que estar batallando con ella. ¿Alabamos al Señor? Vamos a parte del mensaje. Hay cosas que tenemos que hacer, muy importantes. Punto número 1, cuando tú recibes la unción, tú debes de conocer tu identidad en Cristo. No que eres un hijo de Dios, eso es lo general. Tenemos nuestra identidad en Cristo. Pero tú debes de ser, mire, te voy a dar lectura otro pasaje que está en Efesios 2:10. Le vamos a dar lectura a ese pasaje. Dice así, 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿qué? En ellas. Tu identidad, tú fuiste creado único, ¿sabías eso? Único para buenas obras y para andar en ellas. Tú tienes un don diferente a tu hermano, tienes un llamado diferente a tu hermano, yo tengo un llamado diferente. Y cuando yo conozco mi identidad a través de servir a Dios, va a haber dones que Dios te dio, dones que Dios te dio. ¿Y cómo voy a empezar a descubrir eso? A través de estar sirviendo a Dios. Te das cuenta y pusiste la mano sobre los enfermos. Te das cuenta y como que hiciste una oración por X área de la vida, a lo mejor sobre finanzas, y el hermano fue prosperado, tienes esa unción. Otro no, otro tiene para orar por los enfermos. Ya cuando estás a otro nivel tienes de todo, fluye de todo. Pero cuando vamos creciendo hay ciertas habilidades que tenemos que poner en práctica un buen tiempo, porque fuiste creado, diseñado, un diseño único. Primero tu identidad, y aquí ahora, ¿cuál es? ¿Por qué dices, bueno, sí, yo tengo algo, ya lo conozco? No tenemos que imitar a nadie, tú eres único.
De hecho, la clave de algo y el valor de algo es su autenticidad. Pues yo pensé que usted se iba a quitar el saco y a montarlo así para que caiga. Él usa el saco. Yo uso las palabras, amén. Uso la fe. Y tú vas a usar como el Señor te va guiando. A veces a lo mejor dicen por ahí, sin querer, como que descubriste algo, se manifestó el poder de Dios. Y lo vuelves a hacer y lo haces. Tú estás allí. Oración, a lo mejor. Con facilidad te pones en el lugar donde tú estás, donde eres auténtico, y ahí fluye. Porque cuando tú no eres auténtico y te vuelves un imitador de algo, y no quiere decir que no eres igual que un hermano, no tengas un modelo, sí, pero hay partes donde tú vas a ser el único en la tierra. Eres el plan A, el plan A y el plan A. Porque Dios te diseñó para un propósito. ¿Sabes por qué? Porque imitar mucho a otros, dejando de ser tú mismo, bloquea el fluir de la unción. Lo bloquea. Yo recuerdo cuando tenía 23 años, veía un predicador y casi quebraba los ojos. Digo, es que se ve quién es el predicador. Luego veía uno y decía, no quiero ser como ese. Luego veía otro y otro. Y Dios era bueno, y a lo mejor por la fe de otros Dios se manifestaba. Pero eso no era lo mío. Oro por un enfermo, todos oramos por un enfermo, porque todos tenemos el nombre de que es sobre todo el nombre de Jesucristo, amén. Dice, en mi nombre se pondrán las manos sobre los enfermos y que sanarán, amén. Pues si a poco la puedo poner. Veo un enfermo antes de ver al doctor, pone la mano y dice, por la fe en el nombre de Jesús, yo declaro por sus llagas sanado, sanado, amén. Oraste por 10, sanaron 2, ahí la llevas. Oraste por 10 y sanaron 2, gloria a Dios, amén. Entonces yo lo puedo hacer porque eso podemos, dice la Biblia, pondrán sus manos sobre los enfermos y que sanarán, amén. Pero debes de ser tú mismo. Algunos ponen la mano, están orando y se viene un pecado oculto de la persona. Hermano, póngase a cuentas con Dios en esta área. Ya lo vas a repetir y con ese pecado pone la mano sana. Porque muchos no saben porque Dios quiere sanar, pero hay algo que está estorbando. O vas a orar por una casa. Una vez iba a orar por una niña, mi está muy enferma, y es que ya vino el pastor, pues entonces que me voy de todo lo que quiero. Ya la llenaron de aceite, todos. Ya voy a orar por la niña. Y el Espíritu de Dios me revela. Ora por su madre, que se ponga cuentas, que pide perdón, que la rechazó en su vientre, tanta cosa. Y iba yo, y ya después iba yo a declarar la oración de sanidad, diciendo, oro por su madre, que empecé a orar. Estaba orando, la niña comenzó a sanarse, a restaurarse. El problema era arriba, no abajo. Tú comienzas a ser único, y eres único. Dile al que está a tu lado, tú eres único. Por eso no te pareces a mí. Dile, eres único. Y porque es una parte del cuerpo que no eres tú. Entonces, imitar a los demás bloquea la unción. Amén. Amén. A ver, diga amén. Diga amén. Ahora lo otro que te mencioné en otro es el punto para que fluyas, debe de haber autoridad, bajo autoridad. Sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Antes de que tú seas un Elías, tienes que estar como un Eliseo, bajo autoridad. ¿Por qué? Porque mientras tú te empiezas a desarrollar, eres como un joven, un bebé, tienes una autoridad. La autoridad no es para asustarte, no es para estorbarte, sino es para hacerte las cosas más fáciles. Es más, si hay un ataque espiritual, cuando tú comienzas a desarrollarte, antes que te llegue ese ataque es visible y lo observa la autoridad espiritual, le es revelado a él y pone una oración de protección. Yo en los años que llevo ministrando siempre he hecho eso. Antes de ir a algún lugar, hablo un telefonazo, un mensaje ahorita, saque apóstol, voy tal día a tal lugar.
dice, estoy orando por ti. A veces del mensaje se vuelve llamada, hace una oración para que yo vaya por la petición de una autoridad. Sé que Dios es soberano, a lo mejor salimos a un lugar y se pone el asunto tenso y nos pone difícil para desarrollar nuestra fe y confiar en Dios más, pero voy bajo autoridad. Vas a salir de un lugar, una oración por mí. ¿Por qué? Porque Él está autorizado para orar por tu protección. Tú puedes orar también, pero no vas a estar bajo autoridad. Yo le daba clases luego a pastores, iba a un lugar y me decía, pero es que Dios me ama. Y digo, te voy a decir algo, sí te puede hablar Dios, puedes leer la Biblia. Es más, no necesitas a nadie, pero hay cosas que Dios te las va a mostrar a ti porque están en su voluntad. Pero hay cosas que a ti jamás te va a hablar, te las va a hablar a través de una autoridad para que tú puedas ser bendecido. Una autoridad tiene esa autoridad de promoverte para que se te abran puertas, de dar protección, de orar por provisión en tu vida, oración, provisión y promoción a tu vida espiritual. Esa es una autoridad, pero hay cosas que solamente vienen por la autoridad. Hay cosas que sí puedes tú tener acercamientos espirituales porque fuimos diseñados para estar bajo autoridad. Todo lo creado está bajo autoridad. La verdad, todo lo creado está bajo autoridad. Esa como que no nos gustó. A ver más fuerte. Todo lo creado está bajo autoridad. ¿Y cómo sabe eso? Sí, una planta separa de la tierra. En ese momento ya está muerta, aunque todavía por ahí se vea bonita, está muerta. La autoridad de una planta es la tierra. Saca un pez del agua, la autoridad de un pez es el agua. Sácate de tu asignación y tu autoridad, tú empiezas a morir espiritualmente. A lo mejor tú todavía manifiestas cosas por la unción que se te quedó de tu autoridad, pero ¿sabes qué? Algo pasa. Es más, de hecho, la palabra muerte significa separación, y la autoridad es lo que te une a que estés en Dios. Alabamos al Señor. Yo pensé que nada más era para llevarle la ofrenda al pastor. Digo, no, es para que Él te pueda bendecir. Porque quieres crecer en revelación, quieres crecer en unción, tiene que ser en autoridad para que tengas autoridad de Dios y estés autorizado. Alabamos al Señor, den un aplauso al Señor, amén. Como que eso no nos gustó, dicen por ahí, amén. Pero así es el asunto. Y después de eso, ahora sí, en santidad. Empezar a consagrarnos. Muchos lo queremos hacer al revés, pero ¿sabes qué? Aún para vencer el pecado personal, lo hacemos con autoridad de Dios. Porque hay ciertos hábitos de pecado que me están tomando, no puedo correr. Primero sométete y después viene la santidad. Porque así es este asunto. Esa es una clave. No lo puedes hacer al revés, pero se te es más complicado. Hazlo como va. Autoridad y después santidad. Porque esto es importante. Dios comienza a obrar en nuestras vidas, nos comienza a dar la fortaleza. Nuestra autoridad comienza a orar, sino dar el querer como el poder. Que tenga la capacidad de vencer su carne, que tenga la capacidad de vencer ciertos pecados. Y tú empiezas a tener esa fortaleza. Y fluye la unción. Está fluyendo la unción. Y no nomás fluye, sino que permanece. Permanece. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya cuando tú estás a esa etapa, hasta las fuerzas de las tinieblas te ven y ven algo de esa cara. O te ven y hasta se enojan. Y tú, ¿sabes por qué? Porque lo que tú tienes es luz y empieza a brillar, y ahora sí comienza a incomodar a las tinieblas. Yo me maravillaba en una congregación y digo, acá echan mucho fuera de demonios. ¿O qué? Había gente que se traía demonios. No tenía la capacidad de estar dentro de una iglesia. Además, uno lo metía y se agarraba de las puertas. No me meta, ya estaba aquí. Comenzaba y se liberaba. Yo lo vi en Viña del Mar, Chile. Digo, caray. Digo, a ver si no me pasa lo mismo. Me decía, esto es una broma. Bendito predica. Digo, caray, esto yo no había visto. Sí, había visto como un ministro en otro lugar que con esto en la cabeza se salen. Allá el diablo les no te metas y ellos se vuelven a meter y esas cosas. Pero esto se agarraba, no me mete ahora. Se empezaba a revolcar y se empezaba a liberar. Había unción, había autoridad, había santidad en ese lugar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Muchas gracias. Gracias. Vale, vamos a dar tantito para poder hablar. De hecho, no me voy a dar porque tienes que dar verdad. ¿Cuántos tienen?
Sí, apóstol, está bonito el mensaje, pero ¿qué creemos en el bien? Y es domingo. Yo les veo como que si ya tienen hambre. Nos vamos a saltar entonces sin gracia. Los demás ya luego lo investigas. Amén, dale un aplauso al Señor, amén. Aleluya. La santidad es algo importante. Sé que cometemos errores todos, yo los he cometido. Me ha pesado ser restaurado. Pero si algo ama a Dios, es la santidad en la vida de sus hijos. ¿Sí? Es más, te voy a decir una cosa, hablando de autoridad de santidad, sabiendo un pecado de violar la autoridad, nunca fue más un pastor dominante. Que cometió ese asunto de pura por él. Ese es más delicado porque hay correcciones poderosas. De la santidad podemos cometer errores. Confesamos que la sangre de Cristo venga y nos limpie y todo el proceso de confesión. Nos arrepentimos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? El uno que anda en santidad y decirle a Dios y el otro que como que peca y no peca y cada rato así. Porque esa pregunta me la hacen, apóstol, ¿qué pasa? Mire, yo siempre me he guardado y esto y lo otro. Mira, Miguel, con tanta facilidad viene y ya confía, ya está en el principio igual que yo. ¿Qué diferencia hay? Le digo, hay que luchar. Una en primera que gracias a Dios que tú estás limpio y te esfuerzas. El otro, pues a lo mejor como que todavía es parcial, como que peca y no peca y todo. Son procesos, ora por él. Pero ¿sabes qué diferencia hay? A veces Dios nos perdona y todos estamos aquí porque Él es misericordioso. Pero una vez, imagínense, lo que es en Números 13 y 14, hay una historia del pueblo de Israel. Cada rato se quejaba, pecaba, murmuraba hacia Dios y todo. ¿Y sabe qué? Una vez el Señor dice, ¿sabes qué, Moisés? Voy a quitar el pueblo, lo voy a destruir todo, dice. Y te voy a dar un pueblo mejor que este. Y Moisés, como todo pasó, no, Señor, empieza a interceder que esa maldición no venga. No, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que no pudiste sacar de Egipto y llevar a la tierra prometida. La intercesión del pastor de Moisés, ahí orando. Dice, ok, lo voy a perdonar, de acuerdo a tu palabra. O sea, Moisés amó siempre al pueblo de Israel, de acuerdo a tu palabra. Dice, pero ¿sabes qué? No van a entrar a la tierra los mayores, los adultos, solamente sus hijos. Y así es cuando pecamos y nos ponemos. ¿Qué es lo que pasa? Que no peca y se guarda y se esfuerza, que todas las promesas se las va tomando y se van cumpliendo, todas las bendiciones las va tomando. Al otro a lo mejor están perdonadas, a lo mejor si viene el Señor se lo lleva, pero ¿sabes qué? No experimentó bendiciones tan grandes, no experimentó promesas tan grandes, no experimentó una unción a otros niveles. ¿Por qué? Porque cada rato se va a pecar y regresa, como cambiarse un ser. Pero aquel que se guarda, vale la pena estar bien delante de Dios, vale la pena agradarle a Dios, porque las promesas vienen para tu vida y para tu familia. Dios va a estar siempre contigo y en momentos de adversidades y tempestad, ahí va a estar presente en el Señor, porque tú has sido fiel y Dios te va a honrar, te va a bendecir, te va a guardar, te va a proteger. Tú vas a ser levantado por Dios en gran manera. Dale aplauso al Dios Todopoderoso. Dios va a estar presente en las dificultades, en los problemas, porque tú te esfuerzas por agradar a Dios. Alabamos al Señor. Y vamos a un punto bueno para ir aterrizando. Para que permanezca la unción y fluya, hay algo que no nos podemos pasar. Vamos al Salmo 51. Algo que no podemos pasar, que es una ley, de hecho, es una ley para el fluir. Salmo 51. Hay algo, dice así:
51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La única manera de que fluya la unción, fluya un milagro, es que esto externo esté quebrantado. Porque tenemos un enemigo llamado carne o naturaleza caída o la naturaleza del primer Adán, como la conozcas, que da frutos: envidias, hechiceras, homicidios, adulterios, la listota está grande ahí en Gálatas. Esa no se estorba, pero necesita haber un quebrantamiento. Pero para que no sea un quebrantamiento por la adversidad, por la enfermedad, por tanta cosa, tú quebrántate voluntariamente, porque es una ley para que el fluir, y estés atento a la voz del Espíritu Santo, al discernimiento. ¿Cómo te das cuenta cuando está fluyendo la unción? Cuando tú estás por razonamiento, todo lo razonas, como que pones en razonamiento lo de Dios, y es decir, que es la carne. El razonamiento tiene su lugar dentro de tu interior, pero no debe de ser el principal. En los tiempos de Adán o en los tiempos de Jesucristo, cuando la unción empezó a fluir, el pueblo de Dios se mueve por discernimiento, no por razonamiento. Una cosa es discernir y otra cosa es razonar. ¿Por qué? Porque el razonamiento bloquea. Te voy a poner un ejemplo. Si hay una promesa que Dios me la pone enfrente y yo estoy bajo los efectos de la maldición del árbol del bien y del mal, razono si sí o si no. En el momento que yo lo razono, ensucia toda mi parte espiritual. O sea, yo me quedo, vamos a decir, bloqueado. Y ya ahora sí que quiero tomarlo por fe, ya no puedo. ¿Por qué? Porque el razonamiento de la carne me bloqueó. Yo ya quedó inalcanzable, a menos que yo me la sepa, que diga: Señor, te pido perdón, yo razoné tu palabra, fui incrédulo, como que sí creía y como que no creía, perdóname de ese pecado y quita esa maldición del árbol del conocimiento del primer Adán, quítala de mi vida por el poder de la sangre de Jesús, te limpia de nuevo y ahora sí toma la promesa. Pero si tú no sabes eso, esa promesa se quedó ahí porque el diablo quiso que tú dudaras, quiso que tú razonaras. Pero nosotros, ¿sabes qué? El quebrantamiento hace que el discernimiento fluya. Empiezas a hablar por discernimiento. El discernimiento es una parte de nuestro espíritu, el razonamiento es una parte de nuestra alma que bloquea. Pero cuando viene el quebrantamiento, haga de cuenta que se quiebra el cuerpo de la carne y empieza a estar agrietado, y la luz del Espíritu viene a mi espíritu, y entonces comienza un fluir. ¿Y cómo le voy a hacer para quebrantar? Es como cuando estamos en la camita y sabes que vas a orar, llegas y te vas a parar. Curiosamente ese día el enemigo nos ataca que las cobijas estén bien pesaditas y bien bonitas, y tienes que pararte a adorar a Dios, a orar un rato de intercesión o de guerra, no sé, pero tú estás ahí y dices: ay, como que mejor me duermo, ya vienes y nomás lo único que fluye es la carga. Pero ¿sabes qué? Cuando es así, te levantas. A mí me cuesta trabajo pararme. No creas, hay hermanos que dicen que se paran, pero a mí no. Yo agarro y luego, yo hasta tengo que poner el alarma lejos. Agarro y lo pongo un poco lejos, y no cerca, lejos. Me paro y luego a veces estoy en medio, en la cama, no la levanto. ¿Y sabe qué digo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, sino Cristo en mí. Y voy al celular, lo hago a un lado y a adorar a Dios y a darle alabanza, a dar un aplauso al Señor, amén. Y a quebrantarnos. Señor, tú eres digno, tú eres el único de recibir alabanza, tú eres santo, tú eres mi pastor, tú eres el admirable, tú eres el fiel, tú eres el verdadero, tú eres el santo de santos, Padre. Tú abriste el mar rojo, Padre. Así milagros hoy en mi vida. Empezar a reconocer que Él es Dios y yo soy su hijo, que Él me hizo y no me hice a mí mismo. Empezar a darle gracias a Dios, porque la Biblia dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabar y bendecir su
ya estás en el Espíritu. Algo está pasando. Esa carne fue quebrantada y tú estás fluyendo en Dios. Y te vas a dar cuenta por muchas razones. Te ganaba la ley y como que esa carne, ahora volvió a refresco, no me puedo ni enojar. Está fluyendo. Una cosa es una ira santa, otra cosa es una ira de carne. Y hay algo diferente en tu vida. Pero no te puedes saltar la ley del quebrantamiento. Tenemos que estar quebrados siempre. Quebrados delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la batalla que tenemos cada día. Día a día. El que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo cada día y tome su cruz, o sea, muera día a día. ¿Para qué? Para que Él pueda vivir. Es necesario que nosotros tengamos y que Él esté creciendo. Así es como tú vas a estar fluyendo. No vas a tener problemas. Después de lo que acabas de escuchar, no vas a tener. Yo no sé cómo es que sentí el toque. Te voy a decir por qué. Yo empecé a ver este asunto hace unos 20 años. Digo, Señor, fui y me puso el apóstol luego las manos, fui a todo lo que puse y sentí la unción, sentí una confianza. Y a los 3-4 días como que se está escapando esa unción, yo como que no siento, que claro, andaba más por sentimientos que por fe, pero ¿sabe qué? Digo, ¿cómo es eso? Debe de haber un fluir. ¿Cómo le hacen todos los ministros? Empecé a observar, empecé a hacer las escrituras, empecé a orar. Y después comenzó a fluir el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque estaba yo en una célula pequeño. Al principio, hace como unos 30 años, ay, digo, quisiera que me, aunque sea una célula, una casa que me invitaran a predicar, quisiera ir ahí. Y nadie, los cuales no saben ni cómo escuchar al Señor ni su voluntad. Después fui al 5 y como a los 10 años, digo, no, es que debe de haber algo en la Biblia que me ayude a fluir en la unción. Y empecé a entrar a las revelaciones de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Hace como unos 20, 25 años me empezaron a invitar a predicar un lugar, a otro, al grado que agendaba todo un año parte del otro. ¿Y sabe qué pasó? Digo, no, ¿qué es esto? Primero quería ver el objeto. Y ahora es muy complicado, yo no uso teléfono casi, muy complicado que a mí me contacte, pero tanto predicaba por todos lados. Fui a Argentina, fui a Chile, fui no sé por acá, en muchos lugares de Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Lo único que le digo al Señor, que tu Espíritu Santo fluya. Hace unos años paré, yo mismo cerré el celular, cerré todo. Porque era tanto moverme que ya había más invitaciones que yo creo una ni eran enviadas por Dios. Después de que nadie me invitaba, ya después invitaciones por todos lados. Y para contactarme era muy complicado. Pero he experimentado todo tipo, como ataques como bendiciones. Porque es parte del ministerio. Pero lo que más me gustaría que tú experimentes, que todo lo que hagas, lo hagas en unción, así como el Señor. Hay lugares, como ahorita es una bendición, es un aniversario. Hay lugares que son un poco diferentes. Una vez que fuimos a Tepito, por cierto, invitamos al apóstol Hugo, al menos Tepito, ahí en México. Y yo digo, ¿por qué vengo como enfermo? Y ya fui a la iglesia. Vi los pósteres de la foto del apóstol Hugo, las mías, que es de donde la sacaron, con el inglés y tantas cosas, satanismo, brujería. ¿Cómo se siento? Y no es como ahorita que fluye bien bonito la revelación, que hasta necesito abrir la Biblia nada más los versículos. No, mamá, por una fila así. Y yo veo una fila donde los que han practicado hechicería. Una filota, hermano. Fácil como 30 cayeron bajo los efectos de los demonios. Dijéramos, es uno o dos, ahí no.
cuesta. Pero tienes que ir con la unción. Si va la unción, es más grande que esté contigo que el que esté contigo. Dale un aplauso al Señor. Sé que tiene hambre de Dios y de la otra también. Pero vamos a orar. Una oración que fluya bonito. Es más, va a ser desde tu lugar porque yo sé que hay un programilla ahí. Pero algo sí que te voy a decir. Quebrántate voluntariamente. Ahora, ¿por qué? Este pensamiento te lo voy a dar. A veces Dios va a manifestar un milagro, o Dios va a hablar, pero estás tan bloqueado por tu naturaleza y no te quebrantas. Viene una enfermedad, viene un problema económico, pero grande fuera de tus manos, a donde tú te comienzas a quebrantar por una adversidad. Y cuando tú te comienzas a quebrantar, Señor, no puedo, y te comienzas a ahora sí, Dios te habla y te revela cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que tienes que abandonar y lo que tienes que agarrar en su voluntad? Dices, ¿y por qué me lo reveló? Porque estabas quebrantado. Pero es mejor quebrantarte voluntariamente, que Dios te esté hablando día a día, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, o quiere que llegue aquel que lo golpee, mejor voluntariamente yo me quebranto. Como que estoy yo, pues un ayuno más. No, otro ayuno más, te quebrantas y ahora sí. El fluir del Espíritu está en tu vida y tú estás creciendo de gloria en gloria. Y Dios comienza a hablarte. Dios comienza a llenarte. ¿Y sabes qué? Te comienza a usar en gran manera. De hecho, mi oración que voy a hacer ahorita por ti es que Dios use tus manos, Dios use tu vida y venga una sabiduría sobrenatural para que tú puedas escuchar la voz del Espíritu de Dios. Ponte de pie, dale aplausos al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios comience a obrar? Dios comienza y además tú comienzas a fluir la palabra de Dios. Una de las mayores bendiciones, cuando empecé a entender el fluir de Dios, agarraba, apuntaba mi mensaje en la libreta y eso era bueno. Pero me decía, haz un lado esto, tu libretita, porque yo te voy a hablar cuando estés en el culto. Y comienza Dios a hablar, y yo comienzo a hablar. Y estoy esperando, estoy hablando una cosa y estoy escuchando lo que viene. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Porque unas cosas son para un siervo, otras cosas son para otros, y hablar. Cuando eso no sucede, o ando mal, o por ahí el enemigo me ganó el mandado, por ahí me maldijo más de lo que yo tuve que meter un poco de oración más. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tú debes de aprender a ir pasos adelantados. ¿Por qué? Porque esta Biblia es una palabra profética, nos mantiene adelantados, más actualizados. Y tú tienes sabiduría para resolver problemas. No te viene un sueño de que ya viene un accidente, una enfermedad. Es que Dios me reveló que me iba a ir a un accidente. No, eso es para que te pongas a orar, para que cambies el curso de esas cosas, para que tengas sabiduría y tú vayas avanzando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Levanta tu mano derecha. Sé que estamos de fiesta, para que ahorita siga la fiesta. Pero si tú te dejas guiar en esta oración sencilla de fe. Amén. Cierra tus ojos, levanta tu mano derecha. Tú repite estas palabras. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque el fluir de tu Espíritu está presente. Sea tu nombre glorificado. Sea tu nombre glorificado. Tengo hambre de tu palabra, pero tu palabra es viva y eficaz. Yo hoy reconozco
que la unción lo que me va a traer es revelación. Es revelación de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás obrando poderosamente. Tú estás obrando poderosamente. Hoy recibo revelación sobrenatural, sabiduría sobrenatural, para la gloria de tu nombre. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Ahora comienza a darle gracias a Dios. El Espíritu de Dios está obrando. Empieza a darle gracias a Dios. Si hablas en otras lenguas, háblalas. Y si no, comienza a profetizar. Empieza a hablar bendición hacia tu vida, hacia tu familia. Empieza a bendecirlos. Aquel que no es salvado.